Muy bien. Ya que estamos con nuestro calendario de lectura, ahora regresamos. Recordamos que la semana pasada fue una semana especial. Nos salimos un poquito de lo que fue el calendario y hoy lo volvemos a retomar. Vamos a ir ahora al libro de Isaías. Isaías es considerado como uno de los profetas mayores, precisamente el primero de los profetas mayores, junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Y esto por qué? Profetas mayores, porque su obra literaria es más grande. Están los 12 profetas menores, no porque sean de menor importancia, sino porque su obra literaria es menor. ¿Sí? Bueno, pues nosotros vamos a comenzar con el libro de Isaías, capítulo 1. Ahora, siempre tenemos que hablar acerca del contexto de cada uno de los libros, así como hoy en la escuela dominical, cuando retomamos el tema del libro de Job, tuvimos que dar precisamente cierta introducción, ciertos datos importantes para que nosotros pudiéramos entender prácticamente mejor el libro de Job. Ahora, en el caso del profeta Isaías, no va a ser la diferencia. Tenemos que retomar y darle cierta introducción. No me voy a extender mucho, pero solamente vamos a dar ciertos datos. El libro, lo que es el profeta Isaías, vivió y profetizó, fíjense bien, alrededor de los años 792 al 686 antes de Cristo. ¿Sí? El profeta Isaías vivió y profetizó alrededor de los años 792 al 686, prácticamente 90 años. ¿Sí? Estuvo como profeta de Dios. Bueno, y fue testigo también, algo que vivió el profeta Isaías, fue que fue testigo de la destrucción de Israel a manos de los asirios en el año 722 antes de Jesucristo. Recordemos que a ese entonces el pueblo de la nación de Israel, junto con Judá, estaban divididas. Judá quedó al sur, ¿sí? Y las demás tribus al norte, ¿sí? Al sur se llamaba Judá, capital Jerusalén, donde estaba el templo. Al norte estaba Judá, Israel, capital Samaria, donde no había ningún templo, y recordemos que Jeroboam pues ahí estableció sus propios cultos, estableció sus propios sacerdotes. Bueno, entonces aquí en el año 722 precisamente los asirios llevaron ¿a quién? Al reino del norte. Bueno, y bueno, Isaías estuvo durante ese periodo, vio cuando el imperio del norte o el reino del norte fue llevado precisamente por los asirios, y sus profecías, en el caso de Isaías, están dirigidas principalmente al pueblo de Judá, que es el reino del sur. ¿Sí vamos bien? Hasta ahí. Bien. De todas formas, nuevamente lo repito, como en la escuela dominical, si hay alguna duda, un comentario, alguna reclamación durante la predicación, siéntanse en la confianza de poderla realizar. ¿Sí? Bueno, vamos a Isaías capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando estén ahí. Isaías capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Judá y Jerusalén, ¿dónde están? Al sur. Es el reino del sur. ¿Sí? Durante los años que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Entonces, prácticamente, Isaías fue profeta durante 4 reinados. ¿Sí? Es por eso que
Las fechas que les dimos de los 792 al 686 fueron casi 90 años que él estuvo como profeta, pues fueron 4 reinados de los cuales él vivió. Entonces, es un buen tiempo, buen número de años. Bueno, vamos, perdón, no lo dice el texto. Ah, sí, pero no dice el texto. Sí, sí. No dice el texto a qué edad empezó Isaías a profetizar. Sí. Normalmente creo que el único que menciona que era muy joven, pues fue Jeremías, pero todos los demás, o sea, nunca dice, y tal profeta inició cuando tenía tal edad, ¿no? Pero sí, por lo menos 90 años sí son muchos. Bueno, bueno, otra vez estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá, Jerusalén, durante los años que Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Bueno, si Isaías fue profeta durante esos 4 reinados, nosotros tenemos que, ya ves que aquí en Aposento Alto somos expertos en irnos al contexto, ¿sí? Precisamente para poder entender las profecías de Isaías. Si nosotros nada más agarramos y empezamos a leer al profeta Isaías, hay muchas cosas que no las vamos a entender. ¿Y por qué no las vamos a entender? Porque nos falta nuestro contexto. ¿Sí? Nos falta entender por qué el profeta está hablando de esta forma. ¿Por qué el profeta Dios le dio este mensaje al profeta para que se lo dijera a Judá? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Sí? Porque no nada más eran, los profetas no nada más eran unos, como algunos los tienen, como unos loquillos que se paran de repente así a la mitad de la calle y empiezan a hablar y hablar y hablar. Y hablar. No, tenían un propósito y eran enviados con un propósito. Entonces, Isaías tiene su contexto y nos obliga a Isaías, el libro de Isaías, irnos al contexto. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno, primeramente, vamos al segundo libro de Reyes, que también todas estas citas que vamos a leer en segundo libro de Reyes, también durante la semana ya lo leímos. Segundo libro de Reyes, capítulo 15. ¿Cuál es el primer rey que menciona Isaías? Precisamente el rey Usías. Segundo libro de Reyes, capítulo 15. Versículos del 1 al 4. Ustedes me dicen cuando estemos ahí. ¿Sí? Bueno, entonces en el libro de Isaías menciona al primer rey, que es el rey Usías. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 15, y menciona 15 versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente. Usías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar Judá durante el año 27 del reinado de Jeroboam II en Israel. ¿Israel cuál era? El rey del norte, el reinado del norte. Ok. Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Sí, reinó, creo que fue de los que más reinó. ¿Sí? Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Versículo 4, y lo subrayamos y lo ponemos más atención, que dice, sin embargo, no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Una de las características del reinado del rey Usías es de que aquí, como dice, el rey hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, ¿sí? Como reyes, y recordemos que él viene de línea directa desde el rey David, ¿sí?
David, Salomón, Roboam, etcétera, 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 y llegamos a Usías, ¿sí? Y él llevaba esa línea directa, es de donde viene precisamente, y todos los que vamos a ver ahorita, es de donde viene nuestro Señor Jesucristo, esa línea directa del rey David, ¿sí? Que es lo que es el reino del sur. Ahora, una característica que tenía el rey Usías es de que, por un lado, sí le agradaba a Dios, hacía las cosas que Dios les agradaba, pero también tenía sus lados oscuros y sus lados malos. ¿Cuál era este? Otra vez, sin embargo, no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso ahí. Una de las cosas que los líderes a veces pasan o que dicen, no, bueno, es que yo soy yo y pues que la gente o que los demás o que mi familia, pues ellos también tienen decisión propia y ellos pueden hacer su vida como ellos quieran. Pero lo que no entienden es de que un rey, como en el caso de Usías, o que un líder siempre estará a la vista de todos y muchas de las cosas que este líder o este rey haga siempre van a ser copiadas por otras personas, ¿sí? Él no quitó los altares. Sí trataba de cierta forma, como dice aquí, de agradar a Dios, tal vez en lo personal y todo, pero algo en lo cual no se atrevió a hacer fue quitar precisamente la adoración a otros dioses. Y nosotros, si recordamos, ¿qué fue lo que le pasó precisamente a Salomón? ¿Qué fue lo que lo guió a terminar mal sus días? Las mujeres, pero que lo llevaron a qué? A la idolatría, a adorar a otros dioses. ¿Sí? Después de Salomón vimos otro rey, y nuevamente la idolatría, o el haber desconfiado a Dios, tanto que se sintió mal y él dijo, no, seguiré confiando en mis médicos y todo, y rechazó a Dios. ¿Sí? Y ahora llegamos con Usías y Usías tiene lamentablemente esta situación en la cual la adoración o la idolatría dentro de Jerusalén, dentro de Judá, no la quitó, ¿sí? Y qué es lo que ahora sí que enlazo con Isaías. Ese es el contexto social o cultural o el momento espiritual del pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel durante el reinado de Usías? Alejado de Dios, ¿sí? En completa idolatría. ¿Y cuántos años vivió? ¿O cuántos años reinó? 52 años. Reinó más que inclusive que Salomón, más que David. Sí, 52 años. Creo que es de los que más ha reinado. Siguiente. Bueno, y este rey pues no destruyó los santuarios paganos. El siguiente rey que menciona Isaías es el rey Acaz. No, perdón, el rey Jotam. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 15, ahí mismo, versículos del 32 al 35. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? Bien. Versículo 32 de capítulo 15 de segundo libro de Reyes dice lo siguiente. Jotán, hijo de Usías, del rey anterior que acabamos de leer, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Peca en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Usías. Versículo 35, nuevamente pongámosle una lupa. Pero no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí.
¿Qué características del reinado de Jotam podemos ver? Primeramente dice que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Después dice, hizo todo lo que había hecho su padre Usías. O sea, prácticamente lo estaba copiando o lo que llegó a ver, ¿sí? Durante su corta edad, lo que su padre había hecho, Jotam lo hizo. Si su padre no quitó los templos de adoración o de idolatría, ¿qué hizo Jotam? Pues tampoco lo quitó. ¿Sí? Lo que un hijo ve hacer a su padre, normalmente, muchas veces lo copia, lo imita, ¿sí? Pero si Usías no quitó los lugares de adoración, Jotán, como buen hijo, copiaba a su padre y tampoco quitó los lugares de adoración. Nuevamente, durante el reinado de Jotán, ¿cuál era la relación del pueblo de Judá con Dios? Completamente olvidados y su espiritualidad para con Dios prácticamente pues no existía, era vana, era completamente idolátrica hacia otras deidades. Y en cuanto a Dios, muchas veces, como no había prácticamente algo que ver, no había ninguna representación del Dios vivo y verdadero, pues que decía la gente, pues es que me estás diciendo casi, casi que le busque y que adore al aire, porque no veo nada que representa a ese Dios. Y lamentablemente la gente buscaba otros dioses. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No. Siguiente rey que menciona Isaías en el primer capítulo, versículo 1, capítulo 1, es el rey Acaz. Y ese lo vamos a ver en el siguiente capítulo, segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Y estamos ahí. Dice de la siguiente forma: Acaz, hijo de Jotam, comenzó a gobernar Judá durante el año 17 del reinado de Peca en Israel. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios. Ahora, a diferencia de lo que fue Usías y Jotam, por lo menos decía, sí hacía lo que era agradable, ¿sí? A los ojos del Señor. ¿Pero qué pasó? Pero en el caso de este dice, él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como si lo había hecho su antepasado, David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Recordemos que los reyes de Israel eran del reino del norte, donde eran completamente idólatras y donde realmente no se llevaba el sacerdocio bíblico, sino eran de otra religión completamente, alejados espiritualmente de Dios, completamente. Si vamos bien. Y después dice, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fíjense muy bien, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. Digamos que una cosa es de que adores y todo y le rindas culto a un Dios, pero que es tan de plano entres en esa adoración o entres en, en ese sectarismo que estás tan comprometido que uno de tus hijos lo estás ofreciendo y en esos tiempos a ese Dios, eso ya dice, o sea, yo soy padre, ¿sí? Y a mí me duelen mis hijos, ¿sí? Y el hecho de que un padre se quite o se separe de uno de sus hijos para una deidad, o sea, ¿qué tanto pudo haber estado acá tan comprometido o tan querer tener un beneficio de cierto Dios o cierta deidad para ofrecer a uno de sus hijos? ¿Se dan cuenta la magnitud de la maldad en el corazón
del rey Acaz, el de dar a uno de sus hijos. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. Después dice, de esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó inciensos en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Prácticamente la adoración a Dios estaba completamente perdida, tal y como Dios lo había establecido, tal como Dios quería que el pueblo de Judá, ¿sí?, lo buscara, prácticamente estaba ausente, ¿sí? Y ya era el tercer rey en el cual el profeta Isaías estaba viviendo o estaba profetizando, ¿sí? El reino del sur, el reino de Judá, no tenía una buena espiritualidad para con su Dios. Ese es el contexto, ¿sí me explico? Ese es el terrible contexto de estos reinados. Más adelante, en el capítulo 17, vemos una situación. Le voy a dar lectura. Libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 5 al 23, dice lo siguiente. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria. ¿Dónde está la ciudad de Samaria? No, Samaria está en el reino del norte. Recordemos, el reino de Israel, capital, Samaria. ¿Sí? Entonces el rey de Asiria, que es precisamente el rey de los asirios, ¿sí?, el imperio asirio, ya estaba invadiendo, ya era muy fuerte en ese tiempo, ¿sí? Entonces, resulta que Asiria llega prontamente, precisamente con el pueblo de Israel, y empieza a invadirlo. Recordemos, si está el reino, llegaron por el norte, precisamente, está primero arriba el reino del norte y abajo Judá, que es el reino del sur. Por consecuencia, tuvo que llegar primero por el norte. Llega a Samaria y dice, entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó. Y los israelitas, que son los del norte, ¿sí?, fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alat, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Y recordemos que inclusive habla acerca del rey Acaz, que él no agradaba a Dios en su forma de vivir, sino que él siguió el ejemplo de los reyes, ¿qué?, de Israel, del reino del norte, ¿sí? Después dice, el poder de Faraón, había seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos, así como las prácticas de los reyes de Israel había introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades. Nuevamente, si el reino de Judá estaba mal, ahora estamos hablando del reino del norte, que es Israel, ¿sí? Y que habla que este reino, el reino del norte, estaba completamente lejos y apartados de Dios. Y como dice aquí, y los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables a Dios.
Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades. Desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Cera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal y como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. ¿Cuál Señor? De Dios, el Dios que los sacó de Egipto, del Dios que les había dado precisamente la bendición y les había dado esa tierra que ellos habían poseído. Dice, así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Versículo 12 dice, efectivamente rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. 13. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. Apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes, a través de mis siervos, los profetas. Versículo 14. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias, rindieron culto a los ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Algo que siempre está muy claro en cuanto a Dios es de que el pueblo de Israel tenía que ser completamente diferente a las demás naciones. Las demás naciones tenían ciertas prácticas de las cuales Dios las rechazaba. Es por eso que Dios le permitió, recordemos, que a Abraham le dio una tierra. Y cuando Dios se la dio a Abraham y le dijo, es esta tierra que vas a heredar, estaba vacía. Y Dios se la dio a Abraham. Después, con el tiempo, esa tierra se empezó a poblar. Empezaron a haber imperios, como en el caso de Asiria, y una de las cosas que hacían estos imperios era de que un pueblo de acá lo pasaba para acá y del de acá lo pasaba para acá y hacían sus mezcolanzas. Y esto con el propósito de qué? De poder someter más a sus pueblos y tener un dominio o poderlos manejar de cierta forma. ¿Por qué? Porque muchas de estas naciones ya sabían dónde tomar el agua, cómo cosechar, cómo trabajar, cómo esto, cómo hacer, cómo todo aquello. Entonces, cuando tú sacas a una tierra, a un pueblo fuera de su área de confort para llevarla a otro lugar, pues lógicamente la gente está, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Pues mira, yo te voy a proveer. Y esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta nación que llega de nuevo a esta tierra? Pues se siente protegida por este rey. ¿Sí me explico? Entonces, de cierta forma, es una forma de poder gobernar y de someter a estas naciones. Ahora, todas estas naciones que hacían todo este tipo de idolatría, que hacían todo este tipo de prácticas a otros dioses, Dios ya las estaba juzgando. Y cuando llegó el pueblo de Israel junto con Josué para precisamente sacarlos de la tierra prometida, era parte de ese juicio que Dios tenía hacia esas naciones. ¿Sí? Recordemos cuando llegan Moisés con Deuteronomio, cómo les repite precisamente la ley y les dice, cuando tú entres a esa tierra, verás que ellos hacen esto, que ellos hacen aquello y todo, adorarán a otros dioses, consultan a los muertos, consultan a los espíritus y todo.
tú no hagas como ellos hacen, ¿sí? Porque te van a alejar de mí, tú Israel, ¿sí? Porque era un solo, no eran dos reinos, era un solo reino. Tú Israel tienes que ser completamente diferente a esas naciones a las cuales les vas a quitar la tierra y a las cuales yo estoy juzgando a través de ti. ¿Sí me expliqué? Entonces, Israel era, de cierta forma, hasta un instrumento por parte de Dios, un instrumento de juicio hacia esas naciones. Prácticamente ya no había salvación para esas naciones. Cuando Dios quiso destruir a Nínive, ¿sí? En el caso del profeta Jonás, Dios mandó a Jonás y una ciudad Nínive completamente gentil. ¿Qué fue lo que hizo? Se arrepintió, ¿sí? Y Dios detuvo su castigo, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Nínive más adelante siguió, ¿sí? Pero ¿qué podemos ver ahí? La misericordia de Dios, y Dios ya no trajo juicio sobre Nínive, pero en el caso de estas naciones ya no había a quien rescatar. Dios sabe el corazón de las personas, Dios sabe el corazón de las naciones y entiende Dios que ya está por demás tratar de convencer a ciertas personas porque no van a querer. Y así como dice aquí, versículo 13, una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes a dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. Y parte de los profetas que nosotros estaremos leyendo en nuestro plan de lectura, así como el profeta Isaías, del cual estamos leyendo, fueron de los profetas que iban tanto con Israel como con Judá. ¿Para qué? Para advertirles, ¿sí? Ahora, entendiendo ese contexto, entendemos por qué y el propósito precisamente de los profetas, que eran mensajeros no solamente de que hablaban cosas del futuro, sino que estaban dando mensajes de advertencia y la invitación a las naciones a que se arrepintieran y buscaran a Dios. ¿Sí me expliqué? Dios le dio su oportunidad al reino del norte de Israel para que se arrepintiera. Y aquí lo dice, una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. ¿Cuál fue? Apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Versículo 14. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor, su Dios. El pueblo de Israel, el pueblo del norte, fue tan terco y simplemente no quiso obedecer a Dios. Versículo 15, rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Y no solamente dijeron no, sino llevaron su negatividad, llegaron su falta de espiritualidad, llevaron su carencia precisamente de relación con Dios hacia el otro plano y dice, y rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. ¿Quiénes se volvieron inútiles? El mismo pueblo de Israel. Así, ya no sirve, o sea, te hemos estado hablando, te hemos dicho de una forma, te hemos dicho de otra forma, he mandado profetas acá, he mandado profetas por este lado, ¿y qué haces, pueblo de Israel? Te niegas y no escuchas y no entiendes y prácticamente no quieres, te has vuelto inútil. Prácticamente Dios está diciendo, ¿para qué te voy a querer conservar así? ¿De qué me sirves así? ¿De qué me sirve decir que Israel es mi pueblo elegido cuando un pueblo elegido no me está honrando ni me está glorificando? ¿Sí? ¿Para qué me va a servir que tú sigas existiendo? Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas y desobedecieron el mandato del Señor de no imitarlas.
Versículo 16 dice, los israelitas rechazaron todos los mandamientos del Señor su Dios e hicieron dos becerros de metal. Fíjense, si cuando con Moisés, después de que salieron de Egipto, el pueblo de Israel no veía a qué Dios. Fueron con Aarón y les dijo, haznos a nuestro Dios. Que fue Aarón, hizo un becerro y que le dijo, Israel, aquí está tu Dios. En ese momento estaba Moisés recibiendo las tablas de la ley por manos de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? A Moisés, creo que tu pueblito anda haciendo de las suyas, baja porque andan en desorden. Baja Moisés, y es donde enojado ve esa adoración a ese becerro que hicieron y rompe las primeras tablillas. Pero hicieron ¿cuántos? Un becerro. Y con un solo becerro bastó para que Dios se enojara de esa adoración o de esa idolatría que el pueblo de Israel estaba haciendo. Pero no, estos, estos israelitas, versículo 16 dice, rechazaron todos los mandamientos del Señor su Dios e hicieron ¿cuántos? Dos becerros. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas, fíjense, y veneraron a todas las fuerzas del cielo. O sea, ¿les faltaría algún dios por adorar? Pues yo creo que todos los dioses que habidos y por haber que había en ese entonces, el pueblo de Israel gozoso en adorarlos. El pueblo de Israel completamente complacido en seguir todas las enseñanzas de las naciones que las cuales Dios les dijo que no fuera de esa forma. El pueblo de Israel completamente alejado de Dios. Un pueblo de Israel completamente olvidado. O sea, no había en su mente, no había en su corazón el propósito de buscar a ese Dios vivo y verdadero, ese Dios que les dio vida. Y no sé si recuerdan la semana pasada que vimos lo que fue la Pascua judía, ¿sí? La gran importancia que tenía esa, el gran simbolismo que tenía. Se les olvidó. Se les olvidó que ese Dios que los sacó de Egipto, los sacó para que fuesen libres. Y ellos mismos estaban sometiendo nuevamente a la esclavitud y se estaban olvidando de ese Dios y se estaban yendo a la adoración a lo que no era Dios. Y como dice, de esos dioses inútiles que no sirven para nada. Versículo 17 dice, hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego, consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. ¿Ustedes creen que Israel se merecía algo? O sea, Israel realmente, todas las cosas que hemos mencionado con anterioridad, era para aplaudirle, decir, oh sí, Israel, eres mi ejemplo, eres el orgullo, Dios te ama y Dios, Dios aplaude todo lo que estás haciendo. No, no. Lo único que hacía y prácticamente la existencia de Israel en ese tiempo era casi todo en contra de Dios. Casi todo lo que Israel estaba haciendo era en contra de Dios. Pareciera ser que si había algo que le molestaba a Dios, hay que hacer eso. ¿Sí? Si había otro Dios pues vamos a adorarlo. Tanto que decía, y a todo el ejército del cielo lo adoraron. Si nosotros nos quejamos dentro del catolicismo, porque bueno, es nuestro contexto actual, que todo el santoral que llevan casi los 365 días del año, hay un santo al cual se le rinde, ¿sí? De hecho, hay días que hasta tienen más de uno o dos o tres santos en un mismo día. Entonces, imagínense
cuántas cosas el pueblo de Israel adoraba. O sea, había Dios para todo. ¿Sí? Había Dios para todo. Y versículo 18 dice, como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Prácticamente ya lo leímos anteriormente. ¿Por qué? Porque ya era inútil conservar a ese pueblo. Ya era inútil que Israel tratarle de hablar. Ya Dios ya lo había intentado de muchas formas, ¿sí? A través de sus profetas. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia y solo la tribu de Judá quedó en la tierra, refiriéndose al reino del sur. ¿Sí? Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. Versículo 20. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó, refiriéndose al reino del norte, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Y ahí es donde muchos dicen, los asirios se llevaron a las 10 tribus del norte, se las llevaron y según se perdieron. Bueno, por otros textos vemos que no fueron completamente destruidos, sino hubo pequeños grupos que quedaron. Porque realmente lo único que dejaron ahí fue a lo peor, a lo más pobre, a lo más humilde, y se llevaron a los ricos, se llevaron a la gente que realmente poseía cosas, a eso se llevaron. Pero a los enfermos, a lo pobre de Israel, eso fue lo que dejó. Por eso no se desaparecieron completamente las 10 tribus de Israel. Pero vemos la gravedad del asunto. ¿Cuál era el contexto del profeta Isaías? Prácticamente Israel estaba alejado de la presencia de Dios. No le interesaba Dios prácticamente para nada. Y Dios vio en Israel su inutilidad. ¿Me explico? No tiene caso, Israel, que te siga conservando. Y así como Israel era un objeto de juicio para esas naciones a las cuales iban a sacar de la tierra prometida, ¿sí? Ahora Asiria era un instrumento de Dios para quitar a Israel de ahí. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios. Y esto sí nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Nosotros podemos estar haciendo cosas o gente que podamos ver que ha hecho ciertas cosas. Y, ay, pero ¿por qué le sucedió cierto algo? ¿Por qué le sucedió aquello? Tenemos que checar cómo está su relación con Dios. Por decir, vemos que Israel, conociendo a Dios, conociendo todo, aún así no hicieron lo bueno, siendo la nación fueron santa y todo eso, todo lo que hicieron. Ahora yo me pregunto, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando nos creemos cristianos, porque si no, no hacemos realmente lo que Dios nos pide, o estamos leyendo nuestra Biblia y vemos que eso no es agradable a Dios y lo hacemos. Creo que también hasta la fecha de hoy la diferencia pues sigue siendo no sigue siendo, Más bien no hay mucha, no hay diferencia no hay porque mucha seguimos diferencia. igual, nos decimos cristianos o nos decimos, la leemos, lo vemos, pero no lo hacemos, Sí. seguimos. ¿Cómo queremos que la bendición de Dios que nos aparte lo que sucedió con el pueblo de Israel y queremos que nosotros no? Si lo estamos viendo y lo hacemos. Por Sí. eso. Pero ¿sabe cuál es lo triste, hermano? Que muchas veces la gente dice, ah, bueno, si Israel no pudo, yo tampoco voy a poder. Y eso es en lo que no tenemos que caer. Nosotros tenemos que ver el lado en el cual ahora Jesucristo, por eso es de que todas las personas que han venido a Jesucristo como, y lo han aceptado como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que dice? Nacen de nuevo. Ya no son,
Por eso es de que la iglesia no es el sustituto de Israel, ¿sí? Ni la iglesia es parte del judaísmo o parte de Israel, porque son una nueva criatura. Si tomamos como ejemplo las malas acciones del pueblo de Israel, y es cierto, nosotros aún llamándonos cristianos podemos cometer cosas, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que podemos llegar a cometer que en lugar de decir que nosotros como cristianos las hacemos, más bien están dando evidencia de que no hemos sido cristianos, de que no hemos creído realmente como debe de ser. Entonces, cuando una persona se dice cristiano y empieza a cometer actos, imagínense, sí, yo me llamo cristiano y todo, pero pues también voy allá a la avenida Tacuba a adorar a Judas Tadeo. Y pues también si se me atraviesa de regreso allá por 18 de marzo, me voy derecho y ahí está la basílica y voy también a adorar. Pero también soy cristiano, soy hijo de Dios. ¿Puede ser eso posible? No. Si yo hago eso, prácticamente estoy diciendo que no he creído. Así de fácil. ¿Sí? Porque un verdadero cristiano, un verdadero creyente, tiene no un cambio de vida, tiene una vida nueva, porque ha nacido de nuevo. Esa es la gran diferencia. Ahora ellos no tenían a Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos a lo mejor cierta ventaja. Ellos no tenían, de cierta forma, no habitaba el Espíritu Santo en cada una de estas personas, pero tenían su palabra. Ellos todavía, a diferencia de nosotros, ellos podían ir con el profeta y consultar, o con el sacerdote y consultar a través del Urim y el Tumim. Nosotros no. Nosotros lo único que tenemos es la palabra de Dios para consultar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, aunque algunas cosas parezcan iguales, pero estamos en contextos completamente diferentes y sí genera ciertas diferencias entre el pueblo de Israel antiguo y ahora el cristianismo. Otra vez lo repito, uno no sustituye al otro, sino somos completamente diferentes. Ahora vemos al pueblo de Israel. Yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a mis hijos, a mi esposa, a Israel lo tenemos que ver como el hermano mayor. Y nosotros como cristianos, pues el hermano menor. Y muchas veces el hermano menor se queda, no, pues si el hermano mayor se comporta de esta forma, y pues ¿cómo le va con mi papá? ¿Sí? O si se comporta de esta forma, pues ¿cómo mi papá le recompensó? Ah, pues yo sigo los pasos de mi hermano mayor, lo voy siguiendo. ¿Sí? Entonces, así de la misma forma, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, vemos a Israel como ese hermano mayor. Así como él buscaba a Dios y le resultó, pues yo puedo copiar el ejemplo que hizo Israel. Pero si el pueblo de Israel se olvidó de Dios y ver cómo Dios juzgó, pues mi papá pues trató a Israel de esta forma porque se comportó así. Yo no tengo que hacer eso. ¿Sí me expliqué? Y es ahí al pueblo de Israel lo tenemos que ver como un ejemplo que tristemente lo vemos más como mal ejemplo que como buen ejemplo. ¿Sí? A veces yo no entiendo la gente o algunos maestros de Biblia que se esmeran mucho de que no es que hay que acercarnos a las fiestas judías, hay que aprender el hebreo, hay que, hermanos, shalom, no sé, Yeshua, Yeshua Hamashiach, y cosas así empiezan a hablar oye, hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros nos acercamos al pueblo de Israel, imagínense del Israel de este periodo, no me va a acercar a Dios, me va a alejar, ¿sí? No querramos acercarnos más a Dios a través del pueblo de Israel, no. El único que nos acerca a Dios es Jesús, no el pueblo de Israel, es Jesús. ¿Sí vamos bien? Bueno, entonces, versículo 23 nuevamente,
y hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les habían advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. Prácticamente todos ellos ya no regresan. Ya no regresaron. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Seguimos adelante. El cuarto rey que menciona Isaías en su primer texto es el rey Ezequías, y ese lo podemos ver en segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Recordemos cuál es nuestro protagonista, Isaías, y todavía no estamos, o sea, estamos viendo el contexto del profeta Isaías. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo del 1 al 8, dice lo siguiente. Ezequías, hijo de Acaz, fue el anterior rey que nosotros leímos y que era completamente malvado, ¿sí recuerdan? Que hasta sacrificó a uno de sus hijos. Bueno, Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Perdón. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Ahora lo que vemos en Ezequías es de que regresa al mismo concepto de lo que vimos de Usías y Jotam, que ellos sí hacían lo que era agradable de Dios. Lo que hacía Acaz, no. Él no hacía lo que era agradable a los ojos de Dios. Versículo 4 dice, él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Cera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Ahora, ahí nos detenemos. A diferencia, este rey Ezequías, a diferencia de Usías, que era, él se hacía las cosas que le agradaban a Dios, pero no quitó los lugares de adoración. Jotán hacía las cosas que le agradaban a Dios, pero tampoco destruyó los santuarios paganos. Llegamos con Acaz y él de plano, sí, no hacía las cosas que le agradaban a Dios y tampoco quitó absolutamente nada, inclusive él mismo, primero en la fila, vengan y sacrifico a mi hijo. Sí, completamente mal. Pero qué interesante que de Acaz vemos ahora a un Ezequías con un padre malo, nace un hijo bueno. Pero ¿qué podemos entender ahí? ¿Qué fue lo que leímos entre Acaz y Ezequías? ¿Qué ocurrió? Y lo acabamos de leer. La extradición del pueblo de Israel. Lo entendió. Un joven de veintitantos años entendió que lo que ahora iba a hacer en cuanto a ser el rey, al rey del pueblo de Judá, o lo que quedaba de lo que era la gran nación de Israel, ¿sí? Ahora él tenía el compromiso de guiarlo. Y de la misma forma que el rey Salomón entendió de que, pues es que necesito la sabiduría para gobernar este gran rey, él tuvo que haber entendido y visto, porque él también vivió lo que el reino del norte le pasó. ¿Y creen que le era indiferente o que no entendía por qué le ocurrió a Israel lo que le ocurrió? Claro que lo sabía. ¿Y qué era lo que sabía? El pueblo de Israel se alejó de Dios. Dios no los protegió y Dios los quitó precisamente de su tierra para que, ahora sí, para que recibieran la disciplina del Señor. Fue el pueblo de Israel, reino del norte, completamente inútil y Dios los quitó. ¿Qué dice Ezequías? Pues yo no quiero que me pase lo mismo.
Sí, mi papá fue tal y cual y como le quieran decir, pero está mal. Lo que mi papá hizo estuvo muy mal y no fue un buen rey, ¿sí? Y se alejó de Dios. Y decir, y le doy prácticamente hasta Ezequiel puede decir, qué bueno que no fui yo al que mi papá sacrificó. ¿Se dan cuenta? Porque pudo haber sido hasta Ezequías, ¿sí? Al cual Acaz sacrificó. Ezequías tenía, después de ver lo que le pasó al reino del norte, y ahora el gran papel que ahora iba a desempeñar, tuvo que llevarlo a la reflexión y decir, tengo que reinar como tiene que ser. Pero no solamente reinar, no solamente tratar de agradar a Dios, sino como dice versículo 4, Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Entendía que el pueblo de Israel se estaba desviando y se estaba alejando de Dios. ¿Por qué? Por la idolatría que había ahora en Judá. Israel ya ni hablar. Esa fue la consecuencia de su destrucción. Ya a partir de ahora, ya no hay Israel. ¿Sí? Ya a partir de ahora, ya nada más estamos nosotros, judíos. De hecho, ahí por eso debemos de entender de que no todos son israelitas, ni todos son judíos. Los judíos vienen de qué? De la tribu de Judá, ¿sí? Del reino del sur, judíos. Israelitas, ¿quiénes son? Los del reino del norte, ¿sí? Y hay algunos, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, Pablo, o hoy en la actualidad hay algunos judíos que se molestan porque siendo, por ejemplo, de la tribu de Benjamín, dicen, judío, no, no soy judío, soy israelita. Los judíos son de la tribu de Judá. ¿Sí? Es como decir, yo soy Orozco y que me digan, hola Fernández. Oye, no, no soy Fernández, soy Orozco. ¿Sí? No vengo de los Fernández, vengo de los Orozco. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces también eso es interesante hacer esa diferencia y esa anotación. Que cuando el pueblo de Israel se separó, pues hubo esa diferencia, Judá e Israel. Pero Dios siempre quiso que fuese todo Israel, que no hubiera esa diferencia. Pero lamentablemente ellos marcaron precisamente la pauta y esa separación. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios aquí? Bueno, seguimos adelante. Dice, y derribó los postes dedicados a la diosa Acera, hizo pedazos, y después dice, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. Ahora, cuando dice la gente de ¿dónde? De Israel, ¿qué era el qué? El reino del norte, el cual el reino ¿qué? Que desapareció. Ahorita se lo llevaron los asirios. Imagínense, después de haber adorado a la diosa Cera, a Baal, a todo el ejército del cielo, ¿qué más les hacía falta? Ah, pues mira, la serpiente de bronce que hizo Moisés cuando estuvimos en el desierto. ¿Sí recuerdan esa serpiente? Que Dios mandó como que esa placa y cualquier persona que era mordida y que veía la serpiente, pues se sanaba en ese entonces. Bueno, pues aún esa serpiente también era motivo de adoración para el pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciendo sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Hasta le pusieron nombre, Neustán. Si nosotros recordamos, nunca Dios le dijo a Moisés, ponle el nombre tal, sino ya dicen, bueno, pues la serpiente, pues ni modo que le digamos la serpiente, vamos a llamarla Neustán.
hasta un nombre idolátrico, un nombre, como ponerle nombre a su Dios, ahora sí te vas a llamar, ¿no? ¿Y hubo algún problema con Dios porque lo destruyera? No, simplemente el rey Ezequías entendía que esto le estaba provocando gran conflicto a Israel, o le provocó conflicto a Israel en su adoración para Dios. El gran pecado de Israel fue su idolatría lejos, lejos de Dios, más bien lo alejaba de Dios, ¿sí? Y si esto era motivo de perversión y de alejamiento del pueblo de Judá para con Dios, ¿qué hizo Ezequías? Lo quitó, ¿sí? Versículo 5. Ezequías confiaba en el Señor Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de ¿qué? De Judá, reino del sur, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio desde el pueblo de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Y hasta ahí le dejamos con el rey Ezequías. ¿Cómo describe al rey Ezequías? Dice, no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Después de teniendo un padre malo, él pudo ser un hombre bueno, un rey bueno. Que muchos dicen, cuando una persona sufre en su medio social, en su contexto social, dicen, pues es que su padre fue alcohólico, su padre fue drogadicto y todo, pues, o fue golpeador, pues su hijo puede llegar a hacer eso. ¿Cierto, no? Sí. Pero también depende de que esa persona se compromete a decir, tal vez mi padre fue así, o mi madre fue así, yo tengo que hacer la diferencia. ¿Sí? Y es lo que decíamos hace rato. Tal vez nosotros decimos, sí, pero si Israel fue así, entonces yo también por eso estoy obligado y voy a copiar. No. Así como Ezequías hizo la diferencia entre su padre y él, también nosotros tenemos que hacer la diferencia entre Israel y nosotros. No tenemos excusas. Es que como ellos, pues también no. Tenemos que hacer esa gran diferencia. Y no tenemos que caer en ese tipo de frases que muchas veces se dicen que lejos de ayudar, pues nos alejan de Dios y solamente nos justificamos. Pues ya ves, pues él tampoco pudo, pues yo tampoco voy a hacerlo. No, esa es una forma de pensar mediocre espiritualmente hablando. Eso no lo tenemos que permitir. El Señor Jesucristo vino como hombre y de la misma forma, sí, Él fue obediente y pudo cumplir toda la ley. Algunos dirán, pero pues Él fue el Dios y todo, pero Él vino igual como hombre. Y también nosotros podemos llegar a vivir una vida santa, sí, y lo hizo Él. Y Pedro dice, sed santos porque yo soy santo, mencionando lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. ¿Sí? Sean santos porque yo soy santo. Y Dios no nos va a exigir o Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. ¿Sí? Y ya, bueno, con muchos otros textos que podamos ver en el Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo nos ayuda, cómo Jesucristo nos apoya en nuestras debilidades, cómo el Padre está ahí presto para que nosotros podamos llegar al triunfo. Y como dice aquí, permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías dice, tuvo éxito en
todo lo que hizo tuvo éxito. ¿Por qué? Porque buscaba a Dios, se comprometió con Dios, ¿sí? Y alguna vez, si recuerdan cuando leímos Proverbios capítulo 1, ¿cuál es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? En parte es que nosotros tengamos éxito en todo lo que nosotros podamos emprender. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, porque queremos tener una relación con Dios honesta, verdadera. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Como el, con el rey, cuando el pueblo del norte decidió rechazar a Dios y seguir su idolatría, su manera pecaminosa de vivir, dice la Biblia que se volvieron inútiles. Y por ejemplo, ahorita con Ezequías, que decidió seguir a Dios y ser un buen líder, porque nada más se quedó con, y lo que mencionábamos en las oraciones, en las peticiones de oración, que seamos un buen testimonio. El rey Jotam y su hijo, ¿sí? No, el papá de Jotam y Jotam, sí fueron agradables a Dios, pero se quedaron con eso, no dieron un buen testimonio digno de imitar. El rey Ezequías fue agradable a los ojos de Dios y fue un buen líder, fue de buen testimonio, no nada más se quedó con eso. Y Dios lo hizo prosperar, le dio éxito. Entonces, podemos ver ahí la balanza entre vivir con Dios y vivir sin Dios. Vivir bajo nuestras propias normas nos hace inútiles, pero si vivimos bajo las normas de Dios, nos da éxito en todo lo que hacemos. Sí. Y eso también da hacia afuera un buen testimonio. Así es. Tienes éxito porque sí, bueno. Así es, así es. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues regresamos a Isaías. A decir, pobre de ustedes, son 66 capítulos. Y solamente fue la introducción. Ah, no es cierto, es broma. Isaías capítulo 1. Entonces, podemos entender cuál era el contexto. Ahora sí, del profeta Isaías. Isaías, profeta, principalmente en el reino del sur de Judá. Sí, tenemos claro. Y también hasta eso, en la escuela dominical estábamos hablando acerca del tema del quién y a quién. Entonces, si aquí no hacemos esa diferencia de, bueno, ¿quién? ¿Rey de quién? ¿De qué reino? ¿Arriba, abajo, del norte, sur? O sea, también eso, hasta eso tenemos que entender, porque si no hacemos esa diferencia, pensamos que cuando dice Judá se está refiriendo a Israel, o cuando dice Israel se está refiriendo a Judá, y a veces no entendemos por qué, bueno, se llevaron a otros, y otra vez volví a hablar de nosotros mismos nos revolvemos si no hacemos ese tipo de diferencia. ¿Sí me expliqué? Bueno. Nuevamente Isaías capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Yo creo que por la hora voy a seguir, voy a hacerlo un poco, no voy a cancelar, voy a hacerlo más rápido, a ver si me siguen, pero esperemos que sea comprensible. Isaías capítulo 1, versículo 1 nuevamente dice, estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los años de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. Ya vimos parte de estos 4 reyes. ¿Sí los recuerdan? Los acabamos de ver. Versículo 2. Escúchenos cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Ahora al leer este pasaje ya entendemos a qué se está refiriendo Isaías. ¿A qué está refiriendo? ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Cómo estaban? Completamente mal, como lo acaban de decir. Dice, los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Versículo 3, hasta un buey conoce a su dueño y un burro conoce reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Creo que ahora con el contexto que acabamos de ver, ahora entendemos mucho mejor
¿A qué se está refiriendo el profeta Isaías? Nuevamente este profeta está anunciando estas cosas y Dios a través de Isaías está como que diciendo es que no puede ser posible que esta nación, la cual yo saqué del pueblo de Egipto, a la cual la levanté, hice que entraran 70 personas a Egipto y que ahí durante 400 años se hicieran una gran nación, a los cuales después yo saqué y a los cuales les proveí y les hice que crecieran, les di una tierra. Y como dice aquí, hasta un buey reconoce a su dueño. Y el pueblo de Israel, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba adorando a otros dioses, estaba sacrificando hasta sus propios hijos delante de otros dioses. Prácticamente el Dios al cual lo sacó lo estaban ignorando. Prácticamente el pueblo de Israel estaba completamente alejado de Dios. Pero Israel no reconoce a su amo, mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. El pueblo de Israel no reconocía de la forma en cómo Dios estaba teniendo cuidado de ellos. Sin saberlo a lo mejor, como lo hemos dicho en otras ocasiones, había muchas más naciones que querían gobernar a Israel y Dios se los impedía. Pero cuando ya fue el tiempo en el cual ya Dios, como hemos dicho, como dice en segundo libro de Reyes, se volvió inútil la presencia y la existencia de Israel, y a Dios mejor los quitó. Versículo 4. ¿Qué nación tan pecadora, pueblo cargado con el peso de su culpa? Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Dios mismo estaba viendo de qué forma su pueblo lo estaba despreciando y le estaba dando la espalda. Que prácticamente Dios le estaba diciendo, te amo, Israel, ven Israel. Y al pueblo de Israel dándole la espalda a su Dios y no queriendo hacer absolutamente nada. ¿Ustedes creen que que el pueblo de Israel no sabía también su historia? En el sentido de que salimos de Egipto, cometimos el pecado de hacer un becerro y que ellos de una forma barbajal, pues ahora vamos a hacer dos. O sea, prácticamente era una provocación a Dios. Gente que es, Dios, pues yo soy así, soy Juan Camaney y pues así voy a hacer las cosas porque me complacen hacer así y si te parece Dios, si no, pues no. Gente que tontamente se pone así al tú por tú con Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó a Israel? Lo acabamos de ver. Dios dijo, eres un inútil, tu existencia es completamente inútil y te quito. Los barrió. Versículo 11. De ahí saltamos del mismo capítulo 1, saltamos del versículo 11 al versículo 15. Dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. Ahora, me voy a detener un poquito para no leerlo nuevamente. Si recordamos cómo estaba el pueblo de Israel espiritualmente, mal. Hacían sacrificios a los ídolos, hacían sacrificios a otros dioses y todo. Y aquí en el versículo 11, ¿quién es el que está hablando? Dios. Dios a través del profeta Israel y les dice, ¿quién les hace pensar? Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Ahora Dios está atacando esa parte religiosa del pueblo
de Judá y también de Israel. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Versículo 12. Cuando vienen a adorarme, otra vez otra pregunta de Dios. ¿Quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Déjenme de traerme sus regalos sin sentido, dice Dios. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Y esto es tremendo, porque Dios habiendo establecido un sacerdocio, Dios habiendo establecido la religión que iba a imperar, o no que iba a imperar, sino la única religión dentro del pueblo de Israel, las cosas como se tenían que hacer, las cosas como Dios las había establecido, los sacerdotes sabían lo que tenían que hacer. El pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer. ¿Y cómo es posible que ellos, según en su religiosidad, ahora Dios sabe y conoce el corazón de su pueblo, sabe y conoce el corazón de los sacerdotes y llega a tal grado que a Dios le da asco esa religiosidad? ¿Sí? Nosotros o la mayoría de los que venimos del catolicismo, podemos entender inclusive cómo el mismo Dios se puede estar asqueando de muchas de las formas en la cual hasta hoy en la actualidad el hombre, según busca a Dios, según lo hace de una forma en adoración a Dios, pero realmente todo eso a Dios le da asco, ese tipo de religiosidad. Ahora, nosotros tenemos que entender que así ahora como cristianos, por eso decimos aquí en Aposento Alto, tenemos que tener mucho cuidado de no venir a jugar a la iglesita. Porque podemos caer en eso, podemos caer en que Aposento Alto va a llegar a ser un club social, ¿sí? O jugar a la iglesita. Y Dios no quiere eso. Dios nunca quiso eso en el pueblo de Israel. Dios nunca quiso que su pueblo llegara a tal nivel de religiosidad, a tal nivel de liturgia por mandatos humanos, tanto que Dios le dio asco su forma de seguir. Es que Dios, nosotros te amamos y te honramos y levantamos nuestros corazones, nuestras manos y todo en oración a ti, en alabanza a ti. Versículo 11, otra vez, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios o que Dios quiera que nosotros hagamos tal cosa o cual cosa? Versículo 12, cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con esa ceremonia? Nuevamente Dios hablando en contra de sus formas de cómo adorar a Dios. Y versículo 13 al final, y de sus días especiales de ayuno dice, todos son pecaminosos y faltos. Dice, no quiero más sus piadosas reuniones. Algo que nosotros como aposento alto tenemos que batallar es eso. Y luchar día con día en nuestras vidas, y los domingos cuando nos reunimos tenemos que tener eso. No venimos a jugar a la iglesita, no venimos a cumplir, no venimos a escuchar misa. Tenemos que dejar que la palabra de Dios hable a nuestra mente, a nuestros corazones, y que nuestras vidas nuestra vida nueva, porque somos nuevas criaturas, se empiece a llenar de ese conocimiento que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente y llegar a ese éxito
espiritual que Dios quiere que tengamos. Si nosotros dejamos que Dios haga en nuestras vidas lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, vamos a tener matrimonios buenos. En nuestras peticiones lo decíamos, ¿no? Vamos a tener juventudes nuevas y transformadas. Vamos a tener líderes nuevos, transformados. Personas que realmente sean, que muevan inclusive a toda una nación y que sean guías realmente en la adoración honesta y verdadera a Dios. ¿Sí me expliqué? Tenemos que dejar que Dios impacte nuestras vidas para que nosotros impactemos a otros. Pero si Dios no impacta nuestras vidas, solamente nos quedamos en mera religiosidad vacía, deshonesta y sin despropósito y sin un propósito. ¿Sí? Que muchas veces podría ser, pues este domingo pues no valió la pena y el siguiente tampoco, y pues realmente ya ningún domingo valdría la pena. ¿Sí? Si realmente la palabra de Dios no es predicada, si realmente la palabra de Dios no es recibida como debe ser, o la ignoramos. ¿Sí? Dice nuevamente, no quiero más sus piadosas reuniones. No quiero más sus piadosas reuniones. Y a mí esta frase de Isaías me retumba mucho porque como pastor o como el líder de aposento alto, tiene que me hacerme mella y yo tengo que procurar de que los que vengan aquí, que los que somos parte de aquí, no sintamos que cada domingo es solamente un domingo más. ¿Sí? Bien. Versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Odio sus celebraciones de luna nueva y las festividades anuales. Son una carga para mí. No la soporto. Nuevamente Dios sigue atacando la religiosidad del pueblo de Israel y de Judá. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo? Siempre le estamos pidiendo, le estamos diciendo a la gente, busca a Dios, ora a Dios y todo, Dios puede cambiar tu vida, Dios esto, pero puede haber tanto nivel de maldad en las personas, inclusive en el pueblo de Israel lo hubo tanto que el mismo Dios dice, cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, y de mucha gente que dice que ora y que se levanta muy temprano para orar y que ora durante 4 o 5 horas. Una vez recordando un pastor de cierta iglesia, dice, no, pues es que yo, mi don es la oración y yo siempre he orado. Y cuando le estaba diciendo de esa forma, se levantaba sus pantalones así para que le viéramos las rodillas, cómo las tenía, así casi que como decían, rodilla de camello, porque había un, según hay un mito o en la historia que precisamente Santiago, el apóstol Santiago le decían el rodillas de camello porque siempre se la pasaba en oración. Entonces este pastor lo hizo de esa forma, mientras que nos estaba dando su testimonio, se levantaba los pantalones para que le viéramos sus rodillas todas mayugadas, todas achatadas, de que se la pasaba horas y horas y horas orando. Y muchas veces uno ve las intenciones o sea, yo no soy Dios, ¿sí? Pero muchas veces vemos ese tipo de intenciones de la gente y uno puede decir, ¿qué nivel de religiosidad puede llegar una persona? O de presumirla de cierta forma y como dice aquí, cuando levante las manos para orar no miraré, aunque hagan muchas oraciones,
no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. ¿Sí? Igual muchas mujeres que pueden estar, es que siempre me la paso en la iglesia y siempre ando en oración o visitando y todo. Y a veces, bueno, ¿y tus hijos? ¿Y tu esposo? ¿Y tu hogar? ¿Quién lo atiende? ¿Sí? Y cuando llega tu esposo, te reclama por qué no se ha hecho esto, por qué los hijos están sin comer, por qué la niña está sin bañarse y con los cabellos todos enredados. Ay, es que me fui a la reunión de las mujeres. Ay, es que me fui a visitar. Ay, es que estuvimos en la reunión de oración todo el tiempo. Y es que, no, eso no está bien. Y Dios sabe que no está bien. Y Dios lo que menos quiere de nosotros es que seamos religiosos. Dios no quiere que seamos religiosos, sino que seamos auténticos, seamos verdaderos en nuestra relación con Él, honestos. Y Él conoce nuestros corazones. Versículo 16 y versículo 17. Hay algo bello en Dios, porque ya hemos visto acerca del contexto de cómo estaba el pueblo tanto de Israel como el pueblo de Judá, completamente alejados de Dios. Y esto pareciera ser como que muy esperanzador, cuando dice, levántense y queden limpios. ¿Quién está diciendo? Dios. ¿A quién? A su pueblo. Levántense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Prácticamente lo que está diciendo es, déjense de esas religiosidades, Israel y de Judá. Realmente déjenme transformar sus vidas y hacerlos nuevos. Algo en lo cual ustedes van a reflejar que realmente han sido transformados y son nuevas criaturas. ¿Es por qué? Porque primeramente están quitando sus pecados delante de mí. Segundo, están aprendiendo a hacer el bien y están buscando la justicia y ayudando a los oprimidos. Prácticamente su vida están llevando una vida en santidad, en acción, no platicadita, no como dicen que eres de la secreta, ¿sí? Que inclusive hasta te da pena orar en público cuando a lo mejor sales a un restaurante y estás y antes de los alimentos te da pena orar por ese tipo de cosas. Por eso decimos que eres de la secreta. Entonces, realmente un verdadero cristiano impacta a los demás y se ve, tiene un cambio de vida y tiene una vida justa, justificada delante de Dios, porque realmente ha reconocido su pecado, se lo ha entregado a Dios y Dios le ha perdonado. Versículo 18 en adelante dice, vengan ahora, nuevamente la belleza de este pasaje en cuanto a Dios, vengan ahora. ¿Quién está diciendo? Dios. ¿A quién? Otra vez, a su pueblo. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Y me gustó mucho esta frase, dice, vamos a resolver este asunto. O sea, no es el hombre el que está buscando a Dios, no es el pueblo de Israel el que le está diciendo, Dios, ok, ya reconozco que soy malo, Dios, perdóname, quito mi pecado, pero ahora quiero arreglar esta situación. No es Israel. Israel está completamente inmerso en sus pecados, en sus adoraciones, en su idolatría. Israel está completamente lleno de pecado en su mente y en su corazón. Y nuevamente la belleza y el amor y la misericordia de Dios se acerca otra vez a su pueblo y le dice, ven ahora, vamos a resolver este asunto. Antes de que Dios quisiera arremeter nuevamente en contra de su pueblo,
le está diciendo, ven, vamos a resolver este asunto. Dice el Señor, aunque sus pecados, dice Dios, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendré comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Y nuevamente Dios, a través del profeta Isaías, desde el primer capítulo, Dios nuevamente le está dando la esperanza al pueblo de Israel de que se vuelva a encontrar con Dios. Prácticamente Dios está diciendo, aquí estoy, no me he apartado. Yo sé que ustedes están así y aún así, a pesar de todos los pecados que hayas cometido, no hay pecado que yo no pueda perdonar. Aunque me hayas tratado de la forma que me hayas tratado, aunque me hayas olvidado de la forma en que me hayas olvidado, Israel, yo aquí estoy. Vamos, otra vez, vamos a resolver este asunto entre tú y yo. Dios le dice a Israel, pero Israel, como ya lo vimos con el reinado de los otros reyes, tanto de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, ignoraron completamente a Israel, a Dios. Y Dios les da nuevamente la promesa de, pero si se apartan y se niegan a escuchar y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Cuando anteriormente dice, versículo 19, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Dios quiere bendecir a su pueblo de Israel. Entonces, esas cosas que como cristianos, como creyentes, que vemos lo que hace Israel, vemos cómo Dios busca otra vez a Israel. Ahora, como creyentes, podemos ver que a lo mejor Dios otra vez me da otro chance. Tal vez la primera vez que escuché el mensaje de salvación, dije, no, no quiero nada. Y Dios me vuelve a dar otro chance. Pero también llega un límite en el cual Dios se cansa. Y lo acabamos de ver con el pueblo de Israel. Cuando Dios vio a Israel y dijo, ya es inútil que yo trate contigo. Ya es inútil, Israel, que yo me quiera acercar a ti. Van a llegar los asirios y te van a barrer. Ya no me interesas, Israel, en otras palabras. Y para terminar, vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 35 y 36. Ya ahora trasladándonos al Nuevo Testamento, ya como creyentes, ya como hijos de Dios, bueno, o un poco antes. Juan capítulo 3, versículos 35 al 36 dice la siguiente. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. El Padre refiriéndose a Dios y a su Hijo refiriéndose a Jesús. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Isaías capítulo 1 que menciona dice, Israel, si tú me escuchas, dice, yo siempre te voy a proveer. Mira, el pecado que tú tenías, te lo perdono. Quita tu pecado, acércate. Vamos a resolver este asunto, dice en Isaías. ¿Sí? Y la misma forma de pensar de Dios en el Antiguo Testamento a través de Isaías al pueblo de Israel
Es la misma situación que cuando el Señor Jesucristo vino y le dijo otra vez ¿a quién? Al pueblo de Israel. Que dice, y capítulo 1, lo leímos en la escuela dominical, dice, y él vino a su pueblo, pero su pueblo no lo quiso escuchar y lo rechazó. Y ahora toda persona que puede estar escuchando este mensaje, el mensaje de salvación, es lo mismo. Dios quiere arreglar ese asunto que hay entre ti y Dios. Dios quiere que tengas éxito espiritualmente hablando. Dios quiere que que te reencuentres o que encuentres a Dios. Y Dios no está lejos. Dios quiere que lo encuentres y Dios quiere ser parte de tu vida. Dios quiere ser parte de tus pensamientos, parte de tu forma de hablar, parte de tu forma de hacer las cosas, parte de todo tu ser. Dios quiere hacer una nueva persona en tu vida. Pero hay el condicionante. Los que creen en el Hijo de Dios, así como Dios lo hizo con Israel, tienen vida eterna. Pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Toda persona que aún hoy en la actualidad rechaza el mensaje de salvación de Dios para su vida, no es una persona que va a encontrar la paz, no es una persona que va a encontrar regocijo en su religiosidad, sino será siempre una persona que permanecerá bajo la ira del juicio de Dios. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué? No, Dios no ha permitido nada. Simplemente son las consecuencias de tu pecado, de tus malas acciones. Y que Dios no permita en nuestras vidas ser vidas inútiles. Y que si tu vida pudiera ser inútil para Dios, recuerda que estarás bajo la ira de Dios. Pero si no, si te pones a cuentas con Dios, si aceptas que eres pecador, si aceptas que Dios quiera ser parte de tu vida y crees en Jesucristo como su Señor y Salvador, como dice, el Padre ama a su Hijo y le ha puesto todo en sus manos, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Y si una persona hoy en la actualidad cree que Jesucristo, que el sacrificio que Él hizo es suficiente para su perdón de sus pecados y siempre cree en Él, tienes vida eterna y tendrás un éxito espiritual y en muchas más áreas de tu vida. Que analicemos eso, que reflexionemos sobre cómo el pueblo de Israel se comportó con Dios y el cómo ahora nosotros en la actualidad, también a la fecha, podemos comportarnos con Dios. Y lo bueno sería que no copiáramos el ejemplo de Israel. Israel no es un buen ejemplo para buscar a Dios. Sí, rechazaron también al Mesías. Ahora nosotros, aunque somos ahora gentiles, no rechacemos a Jesús. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Oremos para terminar.